Grabando. Bien, la idea es construir un gráfico que cumpla con esto, ¿no? O sea, continúa en 1, ¿no? La parte de continuidad quiere decir que el límite y la definición de la función coinciden. O sea, si yo tengo el 1, ¿no? Acá tengo el 1, y tenemos una cierta imagen, f de 1, ¿sí? Si yo hago el límite a izquierda o a derecha, la función se arrima a ese valor, o sea, va tomando valores cada vez más próximos a ese valor, ¿sí? O sea, esto sería una función continua en x igual a 1. Ahora me dice que las derivadas a izquierda y a derecha sean 1, menos 1 y 2 respectivamente. O sea, pensemos un poco y recordemos cómo construimos la derivada. La derivada la construimos a partir de la idea de recta tangente. O sea, si yo tomaba una curva y me armaba la recta tangente, ¿no? A partir de esta idea de tomar una recta secante y ir haciendo el límite cuando el incremento tiende a 0 para hacer que este punto se aproxime a este punto, la recta secante con la que arrancábamos, se me cae todo, ¿sí? Habíamos arrancado con una recta secante que era algo así, no se ve nada ese verde, tenía un naranjín por acá, vamos a un negro, fue. La recta secante, que era algo así, se me torció la cámara. A mí se me torce la cámara, se me cae la iluminación y nadie me avisa. Esta recta secante se iba aproximando a la recta tangente, ¿sí? O sea que lo que habíamos visto también, que en proximidades del punto de tangencia, la recta tangente y la gráfica de la función eran muy parecidas. O sea, si yo tengo un punto, en un punto, que la derivada izquierda es menos 1, ¿sí? Quiere decir que si yo hiciera la recta tangente a la izquierda, tiene pendiente menos 1, ¿no? O sea que sería algo así. Supongamos que esto es una recta de pendiente menos 1. Como la pendiente es negativa, es decreciente, ¿sí? O sea, como esto me dicen que es a la izquierda de mi punto, a la izquierda del punto la gráfica tiene que ser parecida a esta recta, ¿sí? O sea, por ejemplo, podría ser algo así, venir y tocar algo así. O podría haberme dibujado así. O directamente me podría haber trazado la recta, una recta de pendiente menos 1, ¿sí? O sea, tengo infinidad de formas. Pero después, ¿qué me dice? Que a la derecha la derivada es 2. O sea que si yo miro la recta tangente a la derecha, tiene pendiente 2. O sea, será algo así a la derecha. Y el gráfico de mi función a la derecha se debería parecer a esta recta. Fíjense que si yo marco el punto y tengo la pendiente, hay una única recta que pasa por este punto y tiene pendiente 2. ¿Sí? Entonces el gráfico se va a parecer a esto. Podría ser así, o podría ser la recta misma. Ahora tengo que hacer una elección de todas esas posibles, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a hacer punteadito la recta de pendiente menos 1. Después en la escaneada se ve mejor, vamos a hacerla así. Punteadito la recta en menos 1 y punteadito una con pendiente 2. ¿Sí? Mi gráfico se tiene que pegar a la izquierda a esta recta y a la derecha a esta recta. Entonces voy a hacer algo así. Así y así. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Acá es continua la función, pero no derivable. ¿Sí? Es un punto anguloso que dice mucha bibliografía. ¿Sí? Justamente en este ejercicio es pensar geométricamente qué significa, ¿no?, la derivada. Lo puedo pensar a partir de la idea de que es la pendiente de la recta tangente y a partir de que el gráfico se aproxima, me da una idea de cómo sería el gráfico, ¿sí? Acuérdense que una función sea continua no me alcanza para que sea derivable, ¿sí?
Sin embargo, la inversa vale. O sea, si tengo una función que es derivable en una función, sí o sí tiene que ser continua, porque si no, no puedo escribir la definición, ni siquiera el cálculo por definición de la derivada, si no es continua. ¿Sí? Y lo demostró Jorge, que la derivabilidad implica la continuidad, pero no así la inversa. De la misma forma, ¿sí? Intentan el B y el C, ¿sí? Que la derivada sea más infinito, o sea que cuando yo hago la derivada por definición me dé un infinito, quiere decir como que la recta tangente fuera vertical, ¿sí? Digamos, hagamos el B porque tiene un término nuevo ahí, o por lo menos que no hablé, ¿sí? El 10B me dice continúa en 1 y derivada 3 por derecha y menos infinito por izquierda. O sea, de vuelta, tengo un punto en donde la función es continua. A la derecha tengo pendiente 3, ¿sí? Y a la izquierda menos infinito, o sea, como que el gráfico me va a tender para allá. O sea, menos infinito sería lo mismo que hacer así. Entonces yo podría hacer una gráfica que venga así, al punto de volverse casi vertical así, y que salga así para arriba. De vuelta, me queda un punto anguloso, ¿no? Ahí. O sea, tengo ahí, y después sale con pendiente 3. Y lo que me interesa es esta cuestión de no derivabilidad. A izquierda y a derecha, el comportamiento puede ser distinto a la hora de hacer el cálculo de la derivada por definición. ¿Sí? Ahora, después nosotros hicimos funciones que agarramos y metemos derivada por reglas y después miramos el dominio para ver los puntos de no derivabilidad, ¿no? Este es un punto previo en donde jugamos fuerte con la definición y con la idea geométrica de la derivada. Pasamos a la siguiente consulta. Ejercicio 15. Este lo habían preguntado en el chat, ¿no? Tenemos que módulo de f de x es menor o igual que x cuadrado, ¿sí? Entonces implica que f es derivable en x igual a 0. ¿Sí? O sea, me decía una función definida sobre los reales, tal que cumple esto, entonces implica que es derivable en x igual a 0. ¿Sí? A ver, ¿qué significa que f sea derivable en x igual a 0? Que existe el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h. Este 0 es por definición de límite, este 0 es por este 0 de acá, que es donde estoy calculando la derivada, menos f en 0, todo sobre h. ¿Sí? Y ahora hay un poco lo que decíamos en el chat. ¿Sí? O sea, yo tengo que probar que este límite existe. O sea, que no es distinto a por izquierda o por derecha, que no me da un infinito, no me da un límite indeterminado, no existente, porque podría aparecer una indeterminación. Es más, esto es una indeterminación 0 sobre 0, pero si la función es derivable la puedo salvar bien. Primera cosa, si f de x es menor o igual que x al cuadrado para todo x, entonces el módulo de f de 0, y hago f de 0 porque me aparece acá, ¿sí? Es menor o igual que 0 al cuadrado para todo x. Pero si el módulo de algo es menor o igual que 0, sí o sí, el módulo de eso tiene que ser 0. Porque todo módulo es mayor o igual a 0. Tengo algo que es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0, la única opción es que valga la igualdad. Pero el único número que tiene módulo 0 es el 0. O sea, f de 0 es igual a 0.
¿sí? O sea que mi límite pasa a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h. Si yo este límite demuestro que existe, entonces probé la derivabilidad de la función. Y ahí lo que les recomendaba en el chat, en el grupo de WhatsApp, era tratar de jugar con esto y el teorema del sándwich para tratar de llegar a esto, ¿no? Hoja 2. Si yo tengo que módulo de f de x es menor o igual que x cuadrado para todo x perteneciente a los reales, en particular, el módulo de f de h tiene que ser menor o igual que h cuadrado. Pero esto es lo mismo que decir que f de h está entre menos h cuadrado y h cuadrado. Abrí el módulo. Fíjense que acá ya me aparece f de h, voy a tratar de hacer lo mismo que hacemos siempre. Tratar de que me aparezca esta función, esto que es lo que yo le quiero calcular el límite, en el medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Divido todo por h. ¿Sí? Menos h cuadrado sobre h menor o igual que f de h sobre h menor o igual que h cuadrado sobre h. Y acá puedo simplificar. Este h se me va con este cuadrado, esta h se me va con este h cuadrado. O sea que me queda menos h menor o igual que f de h sobre h menor o igual que h. ¿Qué nos decía el teorema de intercalación o teorema del sándwich? Si los extremos tienden al mismo límite, el del medio no le queda más remedio que ir al mismo límite. Pero menos h, cuando h tiende a 0, tiende a 0. Es un límite numérico de los básicos con los que empezamos. Pongo el 0 acá. Menos 0 es 0. Y el límite cuando h tiende a 0 de h es 0. Por lo tanto, por teorema del sándwich, el límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h es 0. Y acá hicimos dos cosas. No solamente demostramos que existe, sino que también demostramos cuánto vale. ¿Sí? Demostramos que f de x es derivable en x igual a 0 y además demostramos que la derivada en 0 es 0. ¿Sí? Recordemos que llamábamos derivada al resultado de este límite. ¿Sí? Cuidado no confundir. Recordar que, ojo, recordar que la derivada de f en x0 era el resultado del límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h. Acá, este no es la definición de la derivada. ¿Sí? Esta es la definición de la derivada de esta función en 0. Acá me aparece la h sola porque el x0 es h. No me aparece este término porque probamos, dadas las condiciones que nos daban, que f de 0 daba 0. Pero esta es la definición formal, ¿sí?, del límite. Un muy lindo ejercicio. Bien. Seguimos con la lista. Ahí pasamos al 19. ¿En qué punto son tangentes las curvas? Esto también preguntaron en el chat, ¿sí? 19. ¿En qué puntos son tangentes igual x al cubo menos 1 e igual 3x más 1? ¿Sí? Primera cosa de definición. Una recta es un tipo particular de curva. Por eso dice las curvas esta y esta. ¿Sí? Es una curva de, valga la redundancia, curvatura cero.
la recta. ¿Sí? O sea, lo puedo pensar dentro del marco de todas las curvas, las rectas son una curva particular. ¿Qué me está preguntando? ¿En qué puntos, ¿sí?, esta curva y esta curva son tangentes? Pero esto es una recta. O sea, esto es lo mismo que preguntar, es lo mismo que preguntar en qué punto y igual 3x más 1 es la recta tangente a igual x al cubo menos 1. Como esto es una recta, que es un caso particular de curva, digo, pará, si estas dos tienen que ser tangentes, esta es la recta tangente. Quiero ver en qué punto de la curva la recta tangente es esta. Digamos, gráficamente, x al cubo menos 1 es algo así. X al cubo menos 1. Yo quiero... Tenía la regla por acá. Acá estás. Si yo voy parándome en la recta, y la regla, pensemos que me representa la recta tangente, bueno, yo quiero ver cuál de todas estas rectas tangentes que yo voy pudiendo generar punto a punto, si alguna coincide con esta fórmula. Entonces pensemos qué es lo que define la recta tangente. ¿Sí? Si I igual mx más b es la recta tangente al gráfico de f de x en x igual a x0, pasan dos cosas. Primero, la pendiente es la derivada de la función en x0. Y segunda, f de x0 es igual a m por x0 más b. O sea, la función en x0 me da lo mismo que la recta tangente en x0. ¿Sí? O sea que x0, f de x0, es un punto tanto de la gráfica como de la recta. Es lo que llamamos punto de tangencia. O sea, yo estoy buscando entonces, busco un x0 tal que f' de x0 sea la pendiente de la recta tangente, que la conozco, sea 3. Y además, ¿sí?, f de x0 sea 3 por x0 más 1. O sea, f de x0, que es x0 al cubo menos 1, tiene que ser igual a 3x0 más 1. Se tiene que cumplir esto y esto. ¿Sí? Y como siempre trato de buscar la forma que me sea más cómoda para trabajar, ¿no? Acá tengo una ecuación cúbica. No sé cómo se trabajan ecuaciones cúbicas, no me acuerdo. ¿Sí? Lo explicó Gaby con polinomios, pero explicó el lema de Gauss, pero estoy así como olvidadizo. Entonces me voy a ir por este lado. F' de x, yo ya sé derivar, ¿sí?, para hacer la derivada en un valor específico, primero derivo, después reemplazo. La derivada de la función, ¿qué me queda? Me queda 3x al cuadrado, ¿no? Porque si la función es x al cubo menos 1, la derivada de x al cubo, ¿sí?, primer renglón de la tabla, baja el 3x al cuadrado. Para potencias naturales lo demostramos por inducción. ¿Sí? La derivada de una constante, lo demostró Jorge, es 0, así que no pongo nada. O sea que acá me queda bastante fácil, me queda 3x0 al cuadrado, tiene que ser igual a 3. O sea que x0 al cuadrado es igual a 1, paso el 3 dividiendo, con lo cual me aparecen dos posibilidades, o x0 es 1 o x0 es menos 1. ¿Sí? Y acá ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar este valor y chequear si cumple con esta otra condición.
Si x0 es igual a 1, me queda 1 al cubo menos 1, tendría que ser igual a 3 por 1 más 1. 1 menos 1 me queda 0. 3 por 1, 3 más 1 es 4. No sirve. No cumple la segunda condición. Si x0 es igual a menos 1, si x0 es igual a menos 1, ¿qué me queda? Menos 1 al cubo menos 1 tendría que ser igual a 3 por menos 1 más 1. Esto es menos 1. ¿Copié mal o...? Me queda menos 1 al cubo es menos 1, menos 1, tendría que ser igual a 3 por menos 1, que es menos 3, más 1, no copié mal. Ahí está, estaba yo haciendo mal las cuentas en mi cabeza. Menos 1 me queda menos 2. Menos 3 más 1 me queda menos 2. O sea, el menos 1 hace cierta la primera condición y la segunda condición. ¿Sí? Así que el x0 que hace que y igual 3x más 1 sea la recta tangente al gráfico de f de x igual a x al cubo menos 1 es x0 igual a menos 1. Pero me preguntan punto. Siempre recordar, si me preguntan un punto, contesto un punto. ¿Sí? El punto de tangencia es menos 1, f de menos 1. Y f de menos 1 ya lo calculé, ¿no? Menos 1, menos 2. O sea, si yo me voy a mi gráfico, ¿sí? Y me calculo en menos 1, menos 2 la recta tangente, ¿sí? Mi gráfico está bastante falopa, pero debería hacer algo así. Y acá hacer el punto de tangencia y acá el menos 1. Fíjense cómo yo traduje cuestiones geométricas de que esto y estas son tangentes a cuestiones analíticas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar dentro del ámbito de lo analítico, porque justamente eso es la materia. Seguimos. Ejercicio 20. 20B me dijeron. También está el 20A, que es el del astronauta. ¿Sí? Alguien dijo el 20B y alguien dijo el 20, a secas. Así que voy a hacer el 20B, que es el que preguntaron, y el 20A lo pueden pensar por el mismo lado. A ver, ¿qué dice el 20B? ¿En qué punto de su trayectoria parabólica debe abandonar esta para siguiendo la trayectoria? Ah, bueno, ok. De la recta normal, ¿sí? Llegar al punto 2, 1/2. Está bien, tiene que ver con el punto A, ¿no? A ver, el 20. Me dice, un astronauta se desplaza de izquierda a derecha según la parábola y igual x al cuadrado. O sea, me dibujo la parábola y igual x al cuadrado. Será algo así. Igual x al cuadrado. Y yo tengo mi astronauta que va siguiendo esta trayectoria. O sea, va para acá, en un rato está por acá, en un rato está por acá, por acá, por acá. O sea, va en este sentido, de izquierda a derecha. ¿Sí? O sea, va haciendo así, una órbita parabólica. Me dicen, ¿qué punto de su trayectoria parabólica? Vamos a hacer el A y después el B. O hago el A y les dejo para pensar el B, no sé. Debe abandonar esta para que, siguiendo la trayectoria de la recta tangente, ¿sí? Llegar al punto 3, 5. A ver, 1, 2, 3, supongamos que acá está el 5. ¿Sí? 3, 5. Yo quiero saber en qué momento, ¿sí? Yo tengo que dejar la trayectoria parabólica para pasar por el 3, 5. Cuidado, la recta esta es la recta tangente, quiero que contenga al punto 3, 5, porque me dice que
suelta, deja la trayectoria y continúa según la trayectoria de la recta tangente. ¿Sí? O sea, quiero ver en qué punto la recta tangente es tal que contiene al punto 3, 5. ¿Sí? ¿Quién es la recta tangente? La recta tangente es I igual M por X más B, donde M es F' en X0, ¿sí? Y el B, ¿sí? Nada, el B lo puedo calcular a partir de que F en X0 es igual a M por F de X0 más B, ¿sí? Acá el punto es mi incógnita, pero como estamos en una relación funcional, con solamente conocer la coordenada x0 me alcanzaría. ¿Sí? Yo tengo, mi recta es y igual a x al cuadrado, ¿no? Mi curva, ¿no? O sea que la derivada es 2x, ¿no? Si lo pienso como una función f de x igual a x al cuadrado, su derivada es 2x. O sea que la derivada en x0 es 2x0. ¿Sí? O sea que mi recta tangente va a ser y igual a 2 por x0, ¿sí? Por x más b. Cuidado que esto es un número. ¿Y el b quién es? Y yo de acá podría despejar el b y decir, b es f de x0 menos m por f de x0. Upa, me quedó chiquitito. O sea que y es igual a 2x0 por x más f de x0 es x al cuadrado, ¿sí? Me está faltando un x0 acá. Esta es la recta tangente, tiene esta pendiente. Vamos a ir por ese lado, no, mejor. Me mareé un segundito, denme un segundo. No tiene, contiene al punto 3 y 5. Entonces podríamos reemplazar 3 y 5. Claro, pero primero me quiero sacar el b de encima. Ah. ¿No? ¿Por qué? Porque si no tendría dos incógnitas, tendría el x0 y el b. Sí, entiendo. ¿Sí? A ver, volvamos a mi idea primigenia. El b es f en x0, ahí está, por eso no me falta. F en x0 menos m por f en x0. O sea que en nuestro caso el b es f en x0 es x al cuadrado, x0 al cuadrado, menos, la pendiente la sabemos. ¿Quién es la pendiente? 2x0. 2x0 por f en x0, x0 al cuadrado. O sea que me queda igual a 2x0 por x más x0 al cuadrado menos 2x0 al cubo. Y acá hay algo que no me está cerrando. ¿Sí? Analicen lo que hice, a ver en qué le estoy pifiando. Bueno, sigamos y vemos qué pasa. A ver, ¿qué me queda la recta tangente? Eso que dijimos ahí. Entonces, como 3, 5 tiene que pertenecer a la recta tangente, tendría que pasar que 2x0 por 3 más x0 cuadrado menos 2x0 al cubo, tendría que darme 5. Y acá es donde me queda la duda porque me queda cúbico, ¿no? Me queda 2x0 al cubo más x0 al cuadrado más 5x0 igual a 5. Y no me gusta.
Recapitulemos, a ver. Si uso que y igual es f' de x por x menos x0 más y0 más f de x0, esto me queda 2x por x menos x0 más x0 al cuadrado. No me debería quedar cúbico esto. En algún lado la estoy echando y me está quedando cúbico. Esto es 2x0. Esto es 2x0 por x menos 2x0 al cuadrado más x0. Profe, yo la verdad no me acuerdo, como lo hice casi empezando las vacaciones, no me acuerdo por qué. No, está bien, me estoy pensando yo, a ver, esto es un buen procedimiento, digamos. A ver, si yo llego a una ecuación que no tengo estrategias para resolver, lo primero que pienso es, a ver, revisemos qué es lo que hice. ¿Sí? No me acuerdo por qué yo hice x cuadrado es igual a 2x menos 1. Pero no me acuerdo por qué había sacado esa... Profe, le No faltó pensé eso. sumar ¿Qué me faltó sumar? x0 al cuadrado menos 2x sub 0. Ahí también no va al cuadrado, me queda menos x0 al cuadrado. El b me queda menos x0 al cuadrado. Acá está el error, acá está el error, acá está el error. Acá está el error. ¿No? F de x0 es igual a m por x0 más b. Reemplazar el x0 en la función y en la recta tangente es lo que me tiene que dar lo mismo, no en f de x0. Por eso me quedaba cúbico. O sea, esto está feísimo. Y esta hoja, por suerte, recién empezaba, así que... ¿No? De vuelta. Yo sé que f' en x0 es 2x0. Entonces, la recta tangente es igual a 2x0, que es la pendiente, por x más un cierto b. Pero ¿qué cumple también la recta tangente? Que si yo en la recta tangente, donde está la x, pongo el x0 y hago las cuentas, obtengo lo mismo que hacer f en x0. O sea que f en x0, que es x0 al cuadrado, es igual a 2x0 cuadrado más b. Y de acá puedo despejar el b. B es menos x0 al cuadrado. Ahora sí me gusta más. O sea que mi recta tangente me queda igual a 2x0 por x menos x0 al cuadrado. Y además, el 3,5 pertenece a la recta tangente. O sea que si yo pongo un 3 acá, me tiene que dar un 5. O sea, el 5 surge de hacer 2x0 por 3 menos x0 al cuadrado. O sea que la ecuación que me queda es menos x0 al cuadrado más 6x menos 5 es igual a 0. Ahora sí quedó chiche bombón. ¿Sí? x0 acá. Y esto es una cuadrática. La podemos hacer con la resolvente, podemos hacerla con la calculadora, podemos hacerla a ojo. Una solución es x0 igual a 1, y la otra es x0 igual a 5. ¿No? 6 por 5 es 30, menos 25 es 5, menos 5 es 0. 6 por 1 es 6, menos 1 es 5, menos 5 es 0. O sea, tengo dos posibilidades. ¿Sí? Si volvemos al gráfico, por acá está el 3,5, 5, ¿no? Me está diciendo que en el 1 y en el 5 las rectas tangentes cumplen lo pedido. Uf, me quedó feísimo el dibujo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Una recta tangente viene así, y la otra recta tangente, esto tendría que ser todo más gordito así.
la otra recta tangente hace así. ¿No? Vengo en la recta tangente, acá la recta tangente en 1 pasa por el 3,5, y acá la recta tangente en 5 pasa por el 3,5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos puntos me sirve? Y ahí es donde pesa fuerte la idea esta de que el astronauta va de izquierda a derecha. Si venimos así de izquierda a derecha, y yo llego a este punto y me suelto, voy a seguir según la recta tangente para allá. Si bien la recta de mi trayectoria contiene al 3,5, como yo sigo para allá, nunca toco al 3,5. En cambio, si yo vengo en mi trayectoria, Sandra Bullock, y me suelto acá, siguiendo la trayectoria de la recta tangente, efectivamente paso por el 3,5. O sea que la respuesta, ¿sí?, es el punto 1, 1. El segundo es 1, es porque hago 1 al cuadrado que me da 1. ¿Sí? En este punto de la trayectoria se tiene que soltar. En el punto B, la idea es la misma, exactamente la misma, nada más que me habla de la recta normal. La recta normal, recordemos que es perpendicular a la recta tangente. O sea que su pendiente es inversa y opuesta a la de la recta tangente. O sea que para la recta normal, usar, inténtenlo, para el B, si la recta normal es igual m por x más b, m es menos 1 sobre f' en x0. O sea que me queda que y es igual a menos 1 por 2x0 por x más b. Y hago la misma cuenta, nada más que con esta recta. ¿Sí? Y uso el otro punto que me pide. ¿Sí? Se los dejo como tarea para no hacer todos los ejercicios yo. Perdí mi lista. Acá apareció. Bien. Y el menos 1 que sacabas por ahí, no sé de dónde lo sacabas, el x menos 1. Bien, vamos al 22. Hallar las derivadas de las siguientes funciones, el k y el m. A ver. 22. Aplicar, esto es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Tenemos el k, y igual a e a la 3x al cuadrado, más 2, todo sobre logaritmo natural de 2x, ¿sí? Y el m, me lo voy a anotar por acá, el m es logaritmo natural del módulo de x. Bien. A ver, yo quiero derivar. Miro es una división de funciones. Entonces uso la regla de derivación de la división. ¿Qué me dice? Es la derivada del de arriba, 3x cuadrado más 2, derivado, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, e a la 3x cuadrado más 2, por el de abajo derivado, logaritmo natural de 2x, todo dividido, el de abajo al cuadrado, logaritmo de 2x, todo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, me faltó acá el chinguín de derivada, tengo que derivar esto. Todavía me quedan signos de derivada, no terminé de derivar. Para derivar esto, e a la 3x cuadrado más 2, la derivada. Esto es una composición de funciones. Tengo e a la algo, y el algo es una función. Entonces uso la regla de la cadena. ¿Qué me decía? Voy de afuera hacia adentro. Si yo a esto le diera un valor a la x, primero resolvería el polinomio y después la exponencial. Para derivar voy exactamente en el sentido contrario. Primero derivo la exponencial. Tengo e elevado a la algo, entonces la derivada es e exactamente al mismo algo. ¿No? Acá estoy usando que e a la x derivado es e a la x.
pero como hay una composición, todo esto de acá arriba lo empaqueto por un rato y lo pienso, e a la x, es derivado, es e a la x. ¿Qué es lo que cambia con esta derivada? Que ahora tengo que multiplicar por la derivada del algo. Me queda 6x. En el caso del logaritmo natural de 2x, logaritmo natural de 2x, lo quiero derivar. Lo mismo, tengo 2x y después le aplico el logaritmo. Entonces primero derivo el logaritmo de esto. Logaritmo de alguien se deriva como 1 sobre el alguien, porque el logaritmo de x derivado era 1 sobre x, ¿no? Esto es la referencia a la tabla que estoy haciendo, y ahora derivo el algo, me queda 2. O sea, acá puedo prolijar y me queda 1 sobre x si quiero. Entonces, la derivada de mi función original, ¿qué termina siendo? La derivada de la exponencial, la tengo acá. Me queda e a la 3x cuadrado más 2 por 6x. Por el segundo sin derivar, logaritmo natural de 2x, menos el primero sin derivar, e a la 3x cuadrado más 2, por el segundo derivado, que lo teníamos por acá, que es 1 sobre x. Todo eso sobre el de abajo al cuadrado, logaritmo natural de 2x al cuadrado. Ya no me quedan signos de derivada, terminó ahí. Recuerden lo que hablábamos antes del receso, si yo les pido derivar, solamente derivan, no es necesario hacer cuestiones estéticas. O sea, no se les va a pedir que esto lo reduzcan a la mínima expresión posible. Lo dejo así y paso a otra cosa. No trato de aprolijarlo. Cuidado, porque por ahí en las respuestas de la práctica sí está prolijado. Si les queda diferente, o si lo hacen con un programa, si ustedes derivan con GeoGebra, GeoGebra va a derivar y va a tratar de acomodar a la mínima expresión posible. ¿Sí? O sea, si ustedes derivan y quieren corroborar o con las respuestas de la práctica o con algún programa, tengan en cuenta esta cuestión de acomodo algebraico. O sea, que no sean la misma cosa y ustedes están pensando que derivaron mal y tienen la misma función pero escrita de dos formas diferentes. Bien. El M. Profe, ¿otra pregunta? Esto es hoja... ¿Qué? Esto no es hoja 3, pará. Hoja 3, esto es hoja 4. Sí, pregunte. ¿Viste cuando derivaste e a la 3x más 2? Quedó e a la 3x más 2 por 6x. Eso es porque... O sea, una pregunta. Este 6x es la derivada de este. Claro, eso queda igual por ser la regla de la cadena, ¿no? O sea, si no fuese la regla de la cadena... Este así queda igual porque es la exponencial. Claro, pero ¿no? si no estuviésemos haciendo la regla de la cadena y queda ponerle... O sea, tenemos el mismo caso, pero sin hacer la regla de la cadena también queda... No, para. Cuando yo tengo dos funciones compuestas, la única forma de derivarlas es usar la regla de la cadena. Sí. No es que quiero derivar una función y es una composición y a veces me pinta hacer la regla de la cadena y a veces me pinta hacer otra cosa. No, la forma de derivar una composición de funciones, la regla de derivación, se llama regla de la cadena. ¿Sí? O sea, es la forma de derivar. Nosotros lo pusimos como la quinta regla de derivación, o no sé, en cuarta. ¿no? O sea, si yo tengo f compuesta con g de x, que esto es f de g de x, si yo lo quiero derivar, la regla de la cadena, que no la demostramos, me dice que esto es f' de g de x por g' de x. En el caso de e a la 3x cuadrado más 2, ¿sí? Llamémosla h por un segundo. ¿Sí? Tengo f de x es e a la x. G de x es 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? O sea que h de x es f compuesta con g. Es agarrar la g y meterlo dentro de la f. Agarro toda la g y lo pongo en la f
donde está la x. Entonces, h' es f' en g de x por g' de x. Por esto que es regla de la cadena, y esto es la forma de derivar una composición. Lo mismo que el producto, tenemos una forma particular para derivar el producto, tenemos una forma particular para derivar la división, tenemos una forma particular de derivar la composición. Entonces, necesito f derivado. F derivado es e a la x. Necesito g derivado. G derivado es 6x. Entonces, h' de x me queda f derivado, pero en g de x. O sea, f derivado es e a la x, me queda e a la g de x por g' de x. Acá lo que hice fue esta composición. Es en la función f derivada, donde está la x, pone la g. Donde está la x, pongo la g. Entonces me queda h' de x es, ahora reemplazo e a la 3x cuadrado más 2 por g' de x, que lo tengo acá, 6x. Yo hice todo este proceso de manera mecánica diciendo derivo de adentro, de afuera hacia adentro, y pienso e a la algo se deriva como el e a la algo por la derivada del algo. O sea, es más una estrategia de cálculo, esto que yo hago de ir de afuera hacia adentro, ir tapando cosas. Pero sí o sí, si tengo una composición de funciones, tengo que usar la regla de la cadena. No hay otra posibilidad. ¿Sí, Lucas? Sí, sí. Genial. Y ahora íbamos al H. ¿Le puedo preguntar No, una al M. pavadita? Dígame, Ángel. El logaritmo de base 10 de x, para derivarlo, porque digamos, en la tabla no está el logaritmo natural, digamos. A ver, si yo tengo logaritmo en base a de x, y me pregunto, ¿cuál es su derivada? ¿Sí? Voy a hacer lo mismo que si lo hiciéramos por definición, que había un ejercicio por ahí dando vuelta, creo. ¿Sí? Sí, exacto. Yo puedo agarrar y decir, esto es el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Eso De fue acá a lo que hice, acá pero no sabía si estaba bien. es el teorema de cambio de base. ¿No? Y esto es un número. O sea, esto lo puedo pensar como que es 1 sobre el logaritmo natural de a por logaritmo natural de x. Entonces, f derivado va a ser 1 sobre el logaritmo natural de a por el logaritmo natural de x derivado. Pero como una de las propiedades que vimos del logaritmo, si tenemos un número, la derivada lo saca para afuera. O sea, f de x es 1 sobre el logaritmo natural de a por la derivada del logaritmo natural de x. Y el logaritmo natural de x sí lo tenemos en la tabla. F' de x me queda entonces 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x. Y ahí, listo el pollo. Profe, y si, por ejemplo, no nos hubiésemos dado cuenta de que el logaritmo natural de a era un número, y hacíamos la regla, digamos, de derivación por la división, nos hubiese quedado el mismo Sí, resultado. cuando haces logaritmo natural de a derivado, en vez de poner 0, pones 1 sobre a, está mal. Está bien. Porque esto es un número fijo que no depende de la variable. Bien. Es un número que está quieto. ¿Sí? Bien, ahora sí el m, que me habían preguntado, que dice logaritmo igual logaritmo natural del módulo de x. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, abrir el módulo y pensarlo como una función partida. Esto es logaritmo natural de x, si x es mayor que 0, logaritmo natural de menos x, si x es menor que 0. ¿Sí? En 0 esta función no está definida. ¿No? ¿Por qué? Porque me quedaría logaritmo natural de 0, que no existe.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a derivar? Voy a derivar por tramos. ¿Se acuerdan que derivábamos por tramos, pero después veíamos el punto de corte? Pero acá, como el punto de corte no es continua, no me interesa. Logaritmo natural de x, me queda 1 sobre x, si x es mayor que 0. Listo, directo. Ahora, logaritmo natural de menos x, acá, logaritmo natural de menos x, si yo lo quiero derivar, ¿sí? ¿Qué me queda? Una regla de la cadena, porque menos x es una función distinta de la identidad. Entonces, derivo, logaritmo natural de algo es 1 sobre el algo. Y ahora multiplico por la derivada de menos x. La derivada de menos x es menos 1. Simplifico, simplifico, me queda 1 sobre x. O sea que mi derivada es 1 sobre x si x es mayor que 0, y es 1 sobre x si x es menor que 0. Entonces no me hace falta escribirlo como una función partida. Directamente voy a decir, logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Logaritmo natural del módulo. ¿Sí? No hace falta aclarar, profe, que para x distinto de 0. A ver, acá está la x adentro de un logaritmo, así que implícitamente estoy diciendo que x no puede valer 0. Acá x está dividiendo, implícitamente estoy diciendo que x no puede valer 0. ¿Sí? Si lo querés aclarar, no está mal. Podemos obviarlo por como lo obviaron en la definición de la función. En realidad, acá no estoy definiendo una función. Esto es una ecuación que define una curva. ¿Sí? Esto no es una función. ¿Sí? Esto es una curva cuyos puntos son todos los que hacen cierta esta igualdad. Lo que nosotros en una función llamamos el gráfico. O sea, el gráfico de la función f de los reales menos el 0 en los reales, definida por logaritmo natural de módulo de x, es la curva y igual logaritmo natural del módulo de x. Acá tengo una función, acá tengo la ecuación de una curva. Fíjense, recuerden que una función tengo que tener el dominio, el codominio y la regla de asignación. En una ecuación no tengo ni dominio, ni codominio, ni nada. Esto es una ecuación de dos variables cuyo conjunto solución representan una curva. ¿Sí? Justamente este tipo de cosas un poco menos explícitas vamos a trabajar mañana. Digo, ¿por qué? Porque yo, si pienso en el ámbito funcional, ¿sí? Hay cosas como la circunferencia, ¿sí? Que no es el gráfico de una función. Sin embargo, sí tiene una ecuación, pero sí tiene ecuación. O sea, si este es el radio, esto es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Todos los puntos de esta circunferencia son las soluciones de esta ecuación. Ahora, si yo pienso en esta curva y pienso un punto, puedo pensar en la recta tangente. ¿Sí? Y si tengo una recta tangente, tiene una pendiente. Bueno, la pendiente va a tener que ver con la derivada de esta curva. O sea, lo que se llama derivación implícita. Suponemos que esto implícitamente define una función y derivamos usando reglas de derivación, ¿sí? Sin preocuparnos demasiado. Eso es lo que vamos a hacer mañana. O sea, ampliamos el ámbito de las derivadas a cosas que no necesariamente son funcionales. Pero siempre recuerden, cuando yo hablo de una función, tengo que dar dominio, codominio y regla de asignación. Si doy una ecuación, no es una función. ¿Sí? Es una ecuación
que eventualmente puedo pensar geométricamente su conjunto solución como una curva. Hoja 6. Calentemos un poco el agua. Ejercicio 24. ¿Qué dice el 24? No me acuerdo. 22, 23, 24. Bien, me dan todo un montón de datos sobre dos funciones, ¿no? 24. Me dicen que f en 1 vale 1, que f' en 1 vale 3, f en menos 2 vale menos 2, f' en menos 2 vale menos 5, que g en 1 vale menos 2, que g' en 1 vale menos 1, que g en menos 2 vale 1, y que g' en menos 2 vale 7. ¿Sí? Y tengo que calcular un montón de cosas calculadas, o sea, calcular un montón de cosas. ¿Sí? En el primer ítem me dice, calcular el valor de f cuadrado de x más g cuadrado de x derivado en x igual a 1. ¿Sí? Por ahí marea un poco el enunciado, pero lo que me dice es, busca esta derivada y después reemplazar la x por 1 y decime cuánto da. Pero acá voy a usar reglas de derivación. Tengo la derivada de una suma. Entonces ya sé que eso es, ¿sí?, la suma de las derivadas. Ahora tengo una función elevada al cuadrado. Eso es una composición de funciones. ¿Sí? O sea, primero hago x, lo paso por f y después elevo al cuadrado. Entonces, lo primero que voy a derivar es elevar al cuadrado. Algo al cuadrado, ¿cómo se deriva? 2 veces el algo a la 1. Cuidado que esto es un 1, ¿no? Baja el 2 y a la potencia le resto 1, me queda un 1. Pero como era una composición de funciones, encadeno por la derivada del algo. Esto es un 1 y esto es un símbolo de derivada. Ojo al piojo. Más, en la segunda lo mismo, g al cuadrado, lo derivo, es 2 veces g de x, porque tengo algo al cuadrado, es 2 veces el algo a la 1, por la derivada del algo, g' de x. Listo, ya derivé. Esto no lo puedo calcular porque no sé quién es f, no tengo la fórmula de f, pero me piden que calcule esto en x igual a 1. ¿Qué sería? Cada vez que aparezca x voy a poner un 1. Me queda 2 por f de 1 por f' en 1, más 2 por g en 1 por g' en 1. ¿Cuál es la gracia? Que este número me lo dieron antes, este número me lo dieron antes, este número me lo dieron antes, y este número me lo dieron antes. Yo no sé quién es f y quién es g, pero sé que f en 1 vale 1, así que reemplazo y hago las cuentas. Me queda 2 por 1, f' en 1 es 3 por 3, más 2 por g en 1, que vale menos 2, por g' en 1, que vale menos 1. Y hago la cuenta, 6, 2 por 2, 4, ¿sí? Me queda 10. Y listo el pollo. ¿Sí? No me altero ni nada. Hay alguno que es medio más feíto y que asusta, ¿no? El tercero, por ejemplo. ¿Qué dice? F de g de 4 menos 6x, y tiene un montón de paréntesis, todo esto derivado en x igual a 1. Acá tengo 3 funciones compuestas, ¿no? Primero 4 menos 6x, después le aplico g y después aplico f. Entonces voy derivando de afuera hacia adentro. Primero derivo f, esto es la derivada de f en lo que tenga adentro. Por, listo, ya derivé f. Ahora entra g, la derivada de g en lo que tenga adentro. Por
y ya f y g lo derivé, así que ahora me queda solamente la derivada de lo de adentro, menos 6. Esto en x igual a 1. Entonces, ahora reemplazo cada aparición de x por 1. Me queda f' de gd. Si pongo un 1 acá, me queda 4 menos 6 menos 2 por g' en menos 2 por menos 6. Y ahora sigo reemplazando a partir de los datos. G en menos 2 me lo dieron por acá. Vale 1. O sea que me queda f' en 1 por g' en menos 2, me lo dieron por acá. 7 por menos 6. Y el último que me falta reemplazar es f' en 1. Pero f' en 1 vale 3. Me lo dieron como dato al inicio. O sea, me queda 3 por 7 por menos 6. O sea, me queda 42, 126 negativo. ¿No? Y este es el resultado final. En todos los ítems del ejercicio 24, el resultado es un número. ¿Sí? O sea, fíjense que con información puntual de las funciones, cuánto valen 1 y cuánto valen menos 2, puedo saber la derivada de otras funciones, sin necesidad de tener la fórmula específicamente. Obvio que está armado para que me dé el resultado, ¿no? Si acá me hubiera quedado un g en 4, y perdí, no puedo hacer nada. Porque como no tengo la fórmula de g, no lo puedo calcular, g en 4. Hay que estar muy atentos. De esta práctica. A ver, hay que lo importante es hacerlo tranquilo y tratar de no apabullarse y leer qué es lo que me piden. Y ver cómo, con las herramientas que tengo, puedo tratar de resolver lo que me están pidiendo. No apabullarme si aparecen muchas letras, no apabullarme si me aparecen módulos, si me aparecen trigonométricas, ¿sí? Porque, digamos, me voy a lo que hay que hacer y después veo la dificultad según el caso. Pasa muchas veces que ven un montón de letras y dicen, no, mucha letra, no entendí. Leerlo tranquilo, volver a leerlo. Piénsenlo siempre un ejercicio como un desafío, que los está desafiando, ¿sí? Y jueguen con el orgullo de no me vas a ganar, ¿no? Y uno trata de dar todo lo mejor para ganar. Listo, a veces no sale, y obviamente para eso está el espacio de preguntas, ¿sí? Pero digamos, si ustedes lo toman como un desafío, es más agradable que para llevar, qué sé yo. Sea una función f' talmente para todo, usar la regla de la cadena para demostrar que para cualquier constante A vale que... Bien. El 25 me pide demostrar algo particular, ¿sí? Me dice que f' de x es 1 sobre x, ¿sí? Para todo x distinto de 0. Y me dice que quiero demostrar que para todo a distinto de 0, f de ax derivado es igual a f derivado. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es usar regla de la cadena. Es más, me dice, use la regla de la cadena. ¿No? Digo, esto ya sé cuánto da, porque me lo dieron dentro de mis hipótesis. Es 1 sobre x. Entonces, ¿dónde voy a usar la regla de la cadena? Acá. O sea, para calcular f de ax, su derivada, lo mismo. Si yo tomo una x, le doy un valor numérico, primero multiplico por a, y al resultado después le aplico f. Así que lo primero que derivo es f. Me queda f derivado en ax por, y ahora la derivada de lo de adentro. La derivada de a por x es a. Pero de vuelta, por las hipótesis, f derivado es 1 sobre x. O sea que f derivado en ax es 1 sobre ax por a. O sea, esto es esto. Pero acá tengo una a y una a, y están multiplicando. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. 1 sobre x. Y ya está. Acabo de demostrar lo que me pedían. Acabo de demostrar que la derivada de esto es 1 sobre x, que es igual a la derivada de la función original.
Si se fijan, nos pasó antes con el logaritmo, ¿no? Teníamos el logaritmo natural de menos x, y la derivada nos quedó 1 sobre x, ¿no? Que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. En este caso el a era menos 1. O sea, acá es un caso particular de esto que probamos de manera general, ¿sí? Otra cosa, y por ahí, digamos, es una cuestión, no es una crítica hacia ustedes, sino es un consejo, ¿sí? A partir de la experiencia de hace más de 10 años de dar esto, suele pasar, no digo que sea el caso de ustedes, pero espero que si les pasa, piensen en esto, que ven la palabra demostrar y entran en crisis. Digo, y fíjense que acá hice una demostración, que es un renglón. Piensan que una demostración es algo terriblemente difícil, que tiene que ser complicado, que tiene que ser vueltero, ¿sí? Y hay demostraciones que salen en un renglón, ¿sí? No se traben cuando ven la palabra demostrar, ¿sí? Digo, nada, hay cosas que uno hace que lo piensa como que fueran un cálculo y en realidad son una demostración, ¿sí? Uno los podría pensar como una demostración, ¿no? Nada, eso como comentario para no alterarse y no perderse de hacer ejercicios que es muy satisfactorio cuando uno le dan un ejercicio que es demostrar algo y uno logra poder hacerlo, ¿sí? No se pierdan de ese placer por el solo hecho de entrar en pánico al ver la palabra demostrar. Bien, pasamos a la otra práctica. Arrancamos con el 3. ¿Sí? Me dice, ¿en qué punto, ¿sí?, de la gráfica de f de x igual a x cuadrado menos 6x más 8, la recta tangente es paralela al eje x? A ver, pensemos un segundito antes de empezar a hacer cuentas y esas cosas, ¿sí? Si tengo una recta paralela al eje x, ¿sí? Este es el eje x, una recta paralela al eje x, ¿sí?, es lo que llamamos una recta horizontal, ¿sí?, paralela al eje x. Una recta horizontal, ¿sí?, como ecuación es y igual a un número. O sea, son todos los números del plano cuya coordenada y es siempre la misma. Por eso quedan horizontales. Pero si yo esto lo pienso como recta, entonces su pendiente es 0. O sea, preguntar en qué punto la gráfica de esta función, su recta tangente es paralela al eje de las x, es lo mismo que preguntar, ¿sí?, en qué punto f' de x es igual a 0. Es lo mismo, ¿sí? O sea, es la misma pregunta. En realidad no es la misma, es una pregunta equivalente. Digo, yo, fíjense, pensé un segundo a partir de, para pensar cómo relaciono recta tangente derivada con la recta horizontal. Entonces, me voy a derivar la función. F' de x me queda 2x menos 6. Entonces, si quiero que f' de x sea igual a 0, me queda 2x menos 6 igual a 0, x igual a 3. Profe, está bien, pero me parece que el ejercicio decía que lo hagamos por el cociente incremental.
El ejercicio 3 dice, ¿en qué punto de la gráfica de la función tal la recta tangente es paralela al eje de las X? En ningún lado nombra el cociente incremental. Ah, no, me acordaba de algo de eso, pero pensé que era eso. No, el ejercicio 2 dice, halle usando el cociente incremental las derivadas. En el ejercicio 2 hay que trabajar por definición. ¿Sí? Digo, en este caso 3, digamos 9, 17, el punto, ¿no? Sería 3, f de 3, lo que valga. ¿Sí? No sé cuánto vale f de 3. 9 y 8 son 17, menos 18 es menos 1. Digo, en este caso particular, el gráfico de la función, ¿sí? Es una parábola. Si yo pienso, ¿sí? Cuando la recta tangente es horizontal, ni siquiera podría haberme ahorrado toda esta parte de derivadas y decir, ah, pero como esto es una parábola, el único punto, si yo voy pensando las rectas tangentes así, en el único punto en que la recta tangente va a salir horizontal, es en el vértice. Corroboren después que este punto de acá es el vértice de la parábola. Ojo al piojo, que esto es una parábola y por eso puedo hacer el dibujo así rápidamente y pensar en esto. Para funciones que no sean parábolas, ¿sí? Vamos a buscar exactamente estos puntos en donde la recta tangente es horizontal vía camino analítico, pensando cuando la derivada es 0. ¿Para qué? Para buscar máximos y mínimos y poder hacer un gráfico aproximado. ¿Sí? Pero de vuelta, siempre que me digan que la recta tangente es paralela o perpendicular a otra recta, pienso que eso me está dando algún tipo de condición sobre la pendiente de la recta tangente, que en el fondo es la derivada. A ver qué dice el ejercicio 4, que es el que sigue. Sea esta y esta, encuentra el punto en que las rectas tangentes, las rectas tangentes de F y G resultan paralelas. Halle las correspondientes ecuaciones. Esto es el mismo ejercicio que hicimos antes, o sea, la misma idea, porque la recta tangente, un comentario para el 4 y después los remito a que miran, ¿sí? Comentario del ejercicio 4. La recta tangente de f de x igual mx más b es y igual mx más b. O sea, una función lineal, la recta tangente es sí misma. ¿Sí? Entonces, si me dicen que la recta tangente, ¿sí?, a una función es paralela a la recta, bueno, podríamos pensar igual, ¿no? Igual pedir. O sea, yo lo hubiera hecho con una G más interesante, en este caso, el ejercicio 4. Pedir que las rectas tangentes de F y G sean paralelas es lo mismo que decir que f' de x tiene que ser igual a g' de x. ¿Por qué? F' de x, ¿qué me da? La pendiente de la recta tangente del gráfico de f. G de x, ¿qué me da? La pendiente de la recta tangente al gráfico de g. Yo quiero ver en qué valores las pendientes son iguales. O sea que las rectas tangentes son paralelas, y ahí es donde ahí me retracto y no es igual al otro, porque no me están pidiendo que f y g sean tangentes, sino que sus rectas tangentes sean paralelas, que no es lo mismo. ¿Sí? Igual como G es una recta, voy a llegar a que es la misma, pero no importa. ¿Sí? Pero de vuelta, lo importante es que mantengan esta, digamos, relación rápida de recta tangente, su pendiente es la derivada.
sea, cuando hablamos de paralelismo de recta, estamos hablando de la pendiente, entonces estamos hablando de la derivada de la función en el fondo. ¿Sí? No pierdan esa conexión geométrica. Nada, y con eso es plantear una ecuación. Me queda una ecuación lineal, la resuelvo y terminé. ¿Sí? Y el ejercicio ahora me piden 5J, que es de reglas de derivación, si no me equivoco. Usando las reglas de derivación. F, G, H, I, J. Bueno. 5J. Tengo f de x igual a x más 2 por x cuadrado más 1 por logaritmo natural de x. ¿Sí? Ahora tengo un producto de 3 funciones. ¿Sí? Bueno, el producto de 3 funciones creo que lo habíamos generalizado, la regla del producto, para 2 o para 3. O sea, lo habíamos hecho con 3. Reconstruyamos un poco la idea. Mi función la podría pensar como que es este corchete, el producto entre esta función y esta función. Entonces, si derivo usando la regla del producto, ¿sí? Esto me queda la derivada de la primera función. O sea, corchete x más 2, x cuadrado más 1, derivado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que es todo el corchete, por la derivada del segundo. Pero ahora, para derivar este corchete, me doy cuenta que es un producto, o sea que voy a usar la regla del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, por logaritmo natural de x, más x más 2, por x cuadrado más 1, por logaritmo natural de x, derivado. Y ahora podría ser la distributiva. ¿Qué me queda? Que f derivado es x más 2 derivado por x cuadrado más 1 por logaritmo natural de x, más x más 2 por x cuadrado más 1 derivado por logaritmo natural de x, más x más 2 por x cuadrado más 1 por logaritmo natural de x derivado. Si nos fijamos, es una generalización del producto para 2 funciones. ¿Qué pasaba en el producto de 2 funciones? Me aparecía la primera derivada más por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea, en cada término de la suma, la derivada atacaba una. Ataca la primera, acá ataca la segunda. ¿Qué pasa con 3? Voy a tener 3 sumandos. En el primero ataca la primera, segunda y tercera sin derivar, más, ahora ataca la segunda, la primera y la tercera sin derivar, más, y ahora ataca la tercera, la primera y la segunda sin derivar, y deriva la tercera. ¿Estaría mal si resuelvo el producto de los polinomios? No, está perfecto, pero estás laburando terriblemente. ¿Sí? Digo, sí, puedo hacer la distributiva acá, me queda un polinomio de grado 3, y ahí hago regla del producto entre estos dos. Sí, llegás a lo mismo, no está mal. Si no ponemos mal por trabajar mucho. Digo, acá me queda la derivada de x más 2 es 1, así que me queda x cuadrado más 1 por logaritmo natural de x, más la derivada de este es 2x por logaritmo natural de x, más x más 2 por x cuadrado más 1 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. En cualquiera de los casos me queda un choclazo, ¿no? Pero de vuelta, si no se les ocurre cómo hacer algo directamente, ¿sí? Y pasa como, se les ocurre como a Vanessa, pero si acá hago la multiplicación de polinomios, ya sé cómo resolverlo, háganlo. ¿Sí? O sea, pueden usar estrategias para tratar de
llevarlo a un ámbito conocido. Parte del trabajo matemático es agarrar un problema que como está, no sé cómo tratarlo, y ver si puedo transformarlo en un problema que yo sí sé tratar. ¿Sí? Como hicimos antes, me dicen que la recta tangente es paralela no sé qué, y bueno, me lo llevo a un ámbito donde conozco. La pendiente de la recta tangente es la derivada, entonces derivar sé cómo hacerlo, entonces me lo llevo a un lugar en donde yo tenga herramientas. ¿Sí? Y última pregunta que me hicieron hasta ahora, de los problemas varios, el ejercicio 7. Bien, me gusta para terminar. Tenemos la siguiente, ¿sí? Ejercicios varios. Ejercicios varios. Problema 7. Me dan la siguiente función. xe a la menos 1 sobre x, si x es mayor que 0. Profe, era de la otra guía. Ah, bueno. Bueno, tristísimo, porque este era re lindo. De la otra guía. No estaba ese como para resolver, creo que era hasta el ejercicio 6, si no me equivoco. Pero no hay ejercicios varios en la otra guía. Uno de ¿De qué otra límite. guía? De límite. Ah, uno de límite. Atrasadísimo. Bueno, había que retomar. Está bien. A ver si es interesante, lo resuelvo. Y si no, después... Halle los límites a más menos infinito de las siguientes funciones. Además, calcule el límite en los puntos indicados. No, es 7b. sí, límite cuando x tiende a 0 de raíz de x menos 2 por... Por e a la menos 4x menos 2 al cuadrado menos seno de 5x. Sí, ese. Bueno. Vamos a ponerlo así. Ponemos hoja 8. Bonus track. Algo de límite. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x menos 2 por e a la menos 4x menos 2 al cuadrado menos seno de 5x sobre x. ¿Sí? Bien, primera cosa, ¿sí? Resta de límites la puedo pensar como la resta de los límites. O sea, pensar esto, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x menos 2 por e a la menos 4 por x menos 2 al cuadrado, menos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre x. ¿Sí? Separé los límites en la suma, el límite es un operador lineal, así que no hay problema. Estrategia básica cuando x tiende a un número. Reemplazo el número, ¿sí?, por la variable. Pongo un 0 acá. ¿Qué pasa? ¿Sí? Me queda raíz de menos 2. Absurdo. Listo, no existe. ¿Se terminó? Así de sencillo. Sí. Listo. Absolutamente. Si nos fijamos, antes de arrancar, ¿no? Si yo pienso en la función f de x igual a raíz de x menos 2 por e a la menos 4x menos 2 al cuadrado menos seno de 5x sobre x, si recordamos, ¿sí?, al principio de la materia que pensábamos en el dominio de las funciones, acá tengo la x adentro de una raíz. Para no tener problemas con la raíz, x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Pero al mismo tiempo, como x se está dividiendo acá, x tiene que ser distinto de 0. De acá si resuelvo, x tiene que ser mayor o igual que 2. Que si yo tomo valores mayores o iguales que 2, ninguno es 0. Así que el dominio de mi función es desde el 2 hasta el más infinito. Como este es el dominio, ¿sí?, no tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a de f de x para todo a, ¿sí?, menor que 2. Ahora ¿Por quedó qué? más Porque claro. no están en el dominio.
Sí, sí. ¿Sí? Ahora Yo sí. nunca voy a ver. Yo para poder calcular el límite en un número, el número tiene que estar rodeado de valores del dominio. Acá el 0, ¿no? El dominio es de acá para allá y el 0 está alejado del dominio. ¿Sí? En cambio, si yo considero f de x igual a 1 sobre x, el dominio son todos los reales menos el 0. O sea, estoy así, y acá está el 0. Acá tengo valores del dominio, acá tengo valores del dominio. Yo me puedo acercar al 0 que no está en el dominio con valores del dominio. Acá yo no me puedo acercar al 0 con valores del dominio porque mi dominio se corta en 2. ¿Sí? Nada, por eso. Era recontra automático. Bien. Cubrí todas las preguntas que me hicieron, gente. ¿Sí? Igualmente, no desesperar si surgen nuevas preguntas, ¿sí? Entre hoy y mañana. Mañana arrancamos con un espacio también de consultas de ser necesario y después avanzamos con el resto de la teoría. ¿Sí?